demás, las plataformas digitales estatales y los sistemas de información estatales. Solo que para esta parte, bueno, yo soy politólogo, en realidad hago mi esfuerzo por entender tecnología, pero hay que tener equipos multidisciplinarios y poder interpretar leyes y traducirlas en algún desarrollo. Para esto los dejo con quien sí sabe tecnología y con quien sí estudió en ingeniería. Entonces, le cedo la palabra a Isela. ¿No hay aplausos? Ok, bueno, aquí vamos a revisar cómo desarrollar una plataforma digital estatal compatible con la PDN. Lamento desilusionarlos si esperaban que les compartiéramos un manual o un proceso. Digo, la verdad no existe. Entonces lo que hicimos fue desarrollar una guía con diversos puntos que los puede ayudar y apoyar a desarrollar esta misión. Ok. Como sabemos, el Sistema Nacional Anticorrupción fue creado por medio de una reforma constitucional. Esa misma reforma indica que a nivel entidad federativa deben de existir los propios sistemas locales anticorrupción basados en su propia normativa. Entonces, si ustedes han preguntado como Secretaría Estatal ¿qué tengo que hacer? Pues lo primero es identificar los requerimientos. Para ello, el equipo de la plataforma realizó un trabajo muy interesante en el cual analizó las normatividades de las plataformas estatales o los sistemas estatales, comparándolos a nivel nacional, identificando la similitud entre estas. Si ustedes ingresan a la página de la Plataforma Digital Nacional, hay una parte que se llama Interconexión Subnacional, y ahí pueden encontrar este mapa. Si ustedes descargan la metodología, verán que se analizaron distintas variables que les pueden ayudar a identificar esos requerimientos. Porque en ellas van a encontrar la evaluación de variables, por ejemplo, si es necesario que ustedes creen un portal web estatal, si ustedes tienen que considerar el mismo número de sistemas que la plataforma nacional, es decir, pueden considerar más sistemas, como en el caso de Oaxaca, o pueden considerar menos sistemas. Entonces, bueno, creo que este es el primer paso que tienen que hacer todas las secretarías, ver su normatividad y identificar cuáles son esos requerimientos. Una vez que ya saben qué sistemas tienen que considerar, lo siguiente es identificar quiénes van a ser sus proveedores de información. Es decir, no vamos a crear datos, no vamos a crear nada que no exista. Los datos, como ya lo mencionó mi compañero Hugo, ya existen, están distribuidos y están tal vez en diferentes formatos. Por lo tanto, tenemos que identificar qué dependencia o qué sistemas de información cuentan con los datos que necesitamos. Adicionalmente, habría que respondernos una serie de preguntas. Una de ellas puede ser, bueno, ya sé quién tiene los datos, pero ¿cómo puedo acceder a ellos? Ahí va a ser un trabajo entre las secretarías estatales, comunicarse mucho con sus dependencias, ejemplo, contralorías, municipios, etc. Y aquí hay que tener cuidado también, hay que tomar en cuenta en materia de transparencia y protección de datos personales, qué tengo que cuidar, qué tengo que vigilar. Conforme ustedes vayan acercándose a sus proveedores de información, van a ver que cada uno tiene un diferente grado de adopción tecnológica. En el peor de los casos, vamos a poner el ejemplo de San Pedro de los Aguaros, en el cual pues tienen sus registros en papel. No hay conexión a internet, está todo mal, ¿no? Bueno, tecnológicamente. En un nivel medio vamos a tener que tienen información en hojas de cálculo o tal vez una base de datos en Excel y tal vez cuenten con conexión a internet. Y en el mejor de los casos, su proveedor va a contar con sistemas de información o con bases de datos, además de contar con conexión a internet. A medida que sus proveedores tengan un nivel de adopción más bajo, ustedes como plataforma estatal van a tener más trabajo, que es encontrar y realizar esas tareas de digitalización
y buscar los mecanismos de transferencia de datos. No olvidemos que aquí el objetivo es que la plataforma estatal cuente con todos esos datos para que no les pase. Ok, entonces, una de las preguntas frecuentes que nos han realizado es, bueno, ¿cómo diseño la arquitectura de mi plataforma? Como ya los había desilusionado, no hay una receta. Sin embargo, ahorita ya vamos encontrando diversos puntos, ¿no? Como cuántas fuentes o proveedores de información tengo, cómo me voy a comunicar con ellos, necesito desarrollar un portal web, cuál es mi estimación de usuarios, ¿no? Si necesito desarrollar un portal web o no, tal vez si no lo necesito voy a tener un menor número de usuarios porque solamente va a ser el usuario de la Plataforma Digital Nacional. Las siguientes preguntas que nos pueden apoyar a empezar a planear nuestra arquitectura es: ¿tengo la necesidad de desarrollar sistemas propios? Y eso nos lleva a la siguiente: ¿qué necesidades de almacenamiento y procesamiento voy a tener? Ok, para saber si voy a desarrollar sistemas propios, esto nos lleva antes a dos conceptos muy importantes: el de concentrar e interoperar. Los vamos a tratar de aterrizar a nivel estatal y a nivel de Plataforma Digital Nacional para que nos queden un poco más claros. En el caso de concentrar, imaginemos que estamos concentrando a nivel estatal. Esa base grande que ven es la plataforma estatal, la cual va a recabar la información de sus proveedores de información y los va a concentrar, es decir, va a ser como una copia de ellos. Lo cual significa que la plataforma estatal sería la responsable de la seguridad de la información. Si tenemos mucha información de nuestros proveedores, esto nos va a requerir de un gran almacenamiento, un gran volumen de almacenamiento de datos. ¿Cómo podemos ir estimando cuánto voy a necesitar? Lo ideal aquí es que se acerquen a sus proveedores y pregunten cuál es su volumen actual de datos y cómo se comportan estos en el transcurso del tiempo, ¿no? Entonces ahí podemos hacer como una sumatoria y hacer estimaciones de cuánto voy a crecer como plataforma estatal. Otro punto importante es considerar que al tener como estatales una copia de sus proveedores, una copia de los datos, entonces esta información debe de ser actualizada periódicamente. La periodicidad se va a tener que establecer de acuerdo a las necesidades y también tal vez hay registros cada año, en el caso de declaraciones cada cierto tiempo, o tal vez cada semana tengo que ir actualizando esos datos. Ahora revisemos el concepto de interoperar. Nos ha sonado mucho en todas las presentaciones de la Plataforma Digital Nacional. Del lado derecho tenemos lo que conceptuamos como nuestra PDN y las compus pequeñitas serían las plataformas estatales. Interoperar significa que la PDN no va a guardar ni a copiar los datos de sus proveedores de información, que en este caso serían las plataformas estatales. Lo que va a hacer es comunicarse con ellos a través de las APIs. Y las plataformas estatales lo que van a hacer es consultar su propia base de datos en donde deberían de tener concentrado toda la información de sus proveedores. En este esquema, la plataforma estatal es la responsable de asegurar la seguridad e integridad de la información. La PDN va a necesitar un menor almacenamiento o capacidades de almacenamiento y procesamiento, ya que todo ese trabajo va a ser por parte de las plataformas estatales. Y bueno, esta es la arquitectura que estamos usando en la PDN. Tal vez dirían, bueno, ustedes están usando la más fácil, ¿no? Nosotros, ¿por qué no? Bueno, tiene una desventaja. Es más eficiente, sí, sin embargo, los proveedores de información necesitan garantizar el servicio las 24 horas, los 7 días, los 365 días del año. Y si estamos hablando que ustedes pueden tener proveedores de información con un nivel de tecnología bajo, como San Pedro de los Agüeros en sus hojitas, en sus libretas, imagínense si van a poder desarrollar pues un sistema así interoperable. Entonces, consideramos a nivel de sugerencia que concentrar es la mejor opción, ya que ustedes estarían facilitando el trabajo a sus proveedores de información. No es restrictivo, ustedes pueden tomar la decisión de acuerdo a lo que analicen,
pero bueno, no se lo tan cerca. Sus amigos. Ok, ahora, acerca del desarrollo de los sistemas, se está planteando con algunas dependencias y con la finalidad de sumar esfuerzos y ahorrar recursos, la donación de sistemas o esquema en nube. Aquí la donación de sistemas hay que pensarla en dos sentidos. La primera es que alguna entidad nos puede donar o les puede donar su código fuente, lo cual significa que ustedes tendrían que montar ese código o desplegarlo en su propia infraestructura. La otra, la que se refiere más a esquema en nube, significa que ustedes como plataformas estatales se van a convertir en usuarios de ese sistema que está en la nube. Tiene ciertas ventajas esto, ¿por qué? Imagínense que van a desarrollar un solo sistema, alguien más por ustedes. Entonces, tenemos un solo proceso de desarrollo y los que acepten esta donación se libran del proceso de desarrollo. Es decir, el que lo done se va a encargar de él. Lo mismo pasa con el mantenimiento. Aquel que vaya a ser el valiente donador, pues tiene que mantener actualizado ese sistema, ¿no? La infraestructura, es decir, los fierritos donde se va a almacenar ese sistema, también van a depender del donador. Este esquema va a ser muy útil para aquellos estados que no cuenten con todos los recursos, entonces pueden buscar la manera de sumarse a estos esquemas en nube. Y la parte que hay que dejar claro es que el adoptante, las plataformas que adopten un sistema en la nube van a controlar sus datos, ¿sí? Esto no es una donación de datos también, ¿de acuerdo? Y ¿dónde está? Aquí está. Por ejemplo, perdón si los ahorco, la Secretaría de la Función Pública se encuentra en el desarrollo de algunos sistemas en esta modalidad. Entonces, bueno, sería bueno que se acercaran a ellos para ver qué planes tienen, en qué estatus están, etc. Ok. Ahora, los sistemas que vamos a alojar en la propia infraestructura de la plataforma estatal. Acuérdense que pudimos haber recibido la donación del código fuente. Entonces, este entraría como un sistema que vamos a alojar en los propios fierros, ¿no? En la propia infraestructura, o que desarrollamos el sistema y necesitamos alojarlo también. Hay que considerar en este caso las necesidades de almacenamiento de datos y en cuestión del mantenimiento, si por ejemplo fue un sistema que adoptamos, tal vez el donador se compromete a darle mantenimiento y distribuir las actualizaciones a los que lo haya donado en el momento de que se tenga alguna, ¿no? Si desarrollamos los propios, pues nosotros vamos a tener que mantener esas actualizaciones. Ahora, aquí hay que tener cuidado, anótenlo ahí por favor. En el caso en el que acepten sistemas donados, tienen que pasarles las especificaciones técnicas para el despliegue del mismo. Es decir, tal vez el sistema que donaron necesita licencias de paga y demás, y esas ya correrían tal vez por parte del adoptante. Entonces aquí es importante que revisen eso, ¿sí? Suena bonito la donación, pero hay que ser cuidadosos. Y bueno, finalmente, en el caso en el que tengan la necesidad de generar un portal web estatal o el gusto de hacerlo, tenemos que considerar diferentes cosas. El primero es qué sistemas voy a mostrar a través de ese portal web estatal, qué funcionalidades va a tener, quién va a hacer el diseño, ¿no? Perdón. La infraestructura nuevamente para alojar nuestro portal web, gastos de dominio y otros que hay que considerar. Y aquí también involucra las necesidades de almacenamiento de datos y de procesamiento, ¿no? Si queremos desarrollar ahí unos visualizadores o algo, pues hay que ver cómo vamos a sacar esos datos, si necesito
generar algo adicional, cuánto necesito para procesarlos, etc. Entonces, bueno, lo de al lado es solo una guía para que vean nuestra plataforma. Ok, entonces, como vimos, las necesidades a nivel estatal son muy diferentes, a nivel municipal son muy distintas. Por lo mismo, les repito, no existe una receta mágica o un instructivo para decirle, bueno, le pones 2 servidores y unos cables y bueno, no existe. Entonces, lo que podemos hacer es ir analizando el flujo de los datos para comprender qué va a quedar dentro de la infraestructura de la plataforma estatal. En el primer circulito se observa ahí la palabra obtener. Bueno, necesitamos albergar todo lo que nos va a ayudar a obtener los datos de los proveedores de información, de nuestras contralorías, de los municipios, etc. El siguiente paso es ¿qué necesito? Albergar que me ayude a ordenar esos datos y a transformarlos. Aquí lo que se sugiere es que en el paso previo a que lo almacenen en sus propias bases, ya vayan transformándolos apegándose a los estándares. De esa manera, cuando lleguen a su almacenamiento, ya van a estar en el estándar correspondiente. Ese almacenamiento también va a vivir dentro de su infraestructura. Otra cosa que va a vivir ahí adentro es las APIs que van a desarrollar para comunicarse con la PDN y proveerle de la información. Y ahí punteado está el portal web estatal. En el caso en el que lo vayan a realizar, pues hay que considerar también que tiene que vivir en algún lado. Ok, para realizar todo este trabajo es importante que las plataformas estatales cuenten con un equipo técnico robusto, por no decir otra palabra. Para eso se consideraron 3 perfiles. El primero de ellos es, bueno, necesitamos a alguien de tecnología de base de datos. Se recomienda que sepa manejar bases relacionales y no relacionales, que realice respaldos de los mismos, que tenga capacidades de consulta. También se sugiere en el perfil 2 el de desarrollador web. Es que transa. El desarrollador web se va a encargar del desarrollo de las APIs. Debe de saber o de conocer JavaScript, HTML y CSS. Y también realizar el despliegue de aplicaciones. En el perfil número 3 tenemos a el de infraestructura de cómputo y telecomunicaciones. Este va a monitorear la red interna y nos va a permitir comunicarnos de manera externa. Respecto a las tecnologías, no existe una regla, no están normadas. Sin embargo, aquí en esta lista les compartimos las que son utilizadas dentro de la Plataforma Digital Nacional. Nosotros nos enfocamos o nos orientamos más por las herramientas de código abierto. No se las leo porque son muchas, entonces luego les pasamos la presentación. Y bueno, ya que tenemos los sistemas y los